Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de eSports Professional. Es el tercero de este verano y bueno, lo primero de todo, como siempre, daros las gracias por la acogida de los dos anteriores y comentaros de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar, tenemos un programa que vamos a tratar dos noticias fundamentalmente. La primera es esa rivalidad entre Twitch y Kick, específicamente hablando de generadores de contenido, creadores de contenido en habla hispana. Hemos hecho una colaboración con eSports Charts y la verdad es que creo que hay una serie de cifras y de datos que conviene tratar y ver un poquito cómo va a ir el futuro. Y luego la segunda noticia que trataremos hoy, que creo que también es interesante, ha salido un informe muy, bueno, yo diría que relevante en cuanto a lo que supone a día de hoy en millones en facturación el mercado de los periféricos de PC y vamos a tratarlo también porque evidentemente, como podéis entender, pues creo que gran parte de este mercado y del volumen que está cogiendo este mercado está relacionado fundamentalmente con la parte de eSports y con todo lo que está produciendo a nivel de ventas, pues este mercado, ¿no?, de los deportes electrónicos. Así que, sin más dilación, si os parece, vamos a comenzar a tratar estos temas. Para ello, como siempre, pues voy a compartir pantalla con vosotros. Y vamos con la primera de las noticias o con el primero de los temas que quiero tratar hoy que creo que son interesantes. Como os decía, hemos realizado una colaboración con Twitch, uy, perdón, con Twitch, ya quisiéramos. Hemos realizado una colaboración con eSports Charts y bueno, pues hemos hecho un estudio entre lo que ha ocurrido a nivel de Q2, si os acordáis, en el programa de la semana pasada hablábamos un poco de lo que había ocurrido a nivel de streaming en general, ¿no? O a nivel, sí, a nivel de tendencias de streaming. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito más de algo en concreto y en profundidad, que es lo que está ocurriendo entre Kick y Twitch en el Q2 de 2024 en habla hispana. Si os acordáis, y por empezar a poner un poco en contexto, lo que veíamos la semana pasada en ese informe global, que era un informe de Steam Hatchet, era que bueno, era bastante significativa la pérdida la pérdida de porcentaje de cuota de mercado que había tenido Twitch en comparación con este Q2 al Q2 de hace un año, ¿no? Bajaba de un 70 a un 60%. Evidentemente, ¿Twitch sigue siendo la plataforma predominante? Pues evidentemente sí, eso está clarísimo, ¿no? Pero es bastante significativo el hecho de que haya perdido un 10%. ¿A dónde se ha ido ese 10%? Bueno, pues hemos estado viendo que gran parte, aproximadamente un 40% de esa pérdida la ha absorbido YouTube, evidentemente, como segunda plataforma, y el otro 60% se ha ido disgregando, digamos, entre diferentes plataformas. Una de ellas, y es de lo que va un poco este informe o este estudio que hemos hecho con eSports Charts, es en concreto Kick. Kick, pues ya sabéis que es una plataforma lanzada hace aproximadamente un año y medio ahora mismo, podríamos estar hablando, y bueno, que está empezando a atraer a bastante gente. De hecho, ahora comentaré algún caso, cuando veamos un poco las cifras de lo que yo creo, es una suposición. Aquí la verdad es que hacer suposiciones es complicado, pero bueno, me voy a aventurar un poco de lo que creo que puede llegar a ocurrir en un futuro, ¿vale? Pero vayamos con las cifras que yo creo que es lo más relevante. Repito, vamos a hablar única y exclusivamente de contenido en español, con lo cual, pues digamos, es un dato muy importante, sobre todo para la gente que nos está viendo, ¿no? Gente de España y gente de Latinoamérica. Entonces, lo primero que hemos visto, ¿de acuerdo?, es que en el segundo trimestre de 2024, hablamos de Kick, ¿vale? El tiempo de visualización de contenido en habla hispana se ha cuadruplicado en comparación con el mes de enero. Es decir, el contenido, en concreto en español, en Kick, está aumentando o se ha cuadruplicado con respecto al enero de 2024, en tan solo 6 meses, ¿vale? Obviamente, también es verdad que cuando vienes de tener unas cifras que no son las de Twitch, conseguir estos múltiplos de por 2, por 3, por 4 es más sencillo, pero no deja de tener bastante mérito lo que está ocurriendo en la plataforma de Kick, ¿de acuerdo? Y sobre todo, y no, bueno, por no verlo solamente a nivel de múltiplos, pensad en que el número de canales con al menos 10 espectadores ha aumentado el 6,5%, ¿vale? Parecerá una tontería, y pues 10 usuarios, pero es que acordémonos o pongamos todo también en contexto de nuevo, en Twitch el 90-95% de los canales no superan los 50 usuarios, los 50 espectadores, ¿de acuerdo? Esto es la realidad de un ecosistema de streaming, ¿vale? Y luego, los espectadores con más de 100 canales, ojo, han crecido un 8,5%. Entonces, esto sobre todo lo que demuestra, y por lo que dan estas cifras, digamos que son de usuarios bajos, ¿vale? Usuarios que consiguen 10 espectadores o 100 espectadores, pero lo que te está demostrando es que precisamente para la gente que quiere empezar a crear contenido, Kik está empezando a ser una plataforma bastante interesante. ¿Por qué? Bueno, pues porque está aumentando el número de espectadores, los espectadores están queriendo ver otro tipo de contenido y al final, ¿cuál es el mensaje no que lanza aquí Kik, sino que lanzan los datos proporcionados o que arroja Kik?
Pues básicamente que si eres un creador de contenido en habla hispana, probablemente a lo mejor te sea mucho más interesante empezar a generar contenido en Kick que no meterte en una plataforma como Twitch, que sí, que todo el mundo va buscando, que Twitch es lo más grande, es donde más espectadores hay, etcétera, etcétera, pero es una plataforma que también está saturada, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado cuando vayas a elegir dónde quieres empezar a generar contenido, porque a lo mejor en Twitch pasas completamente desapercibido y en Kick generando el mismo contenido puedes empezar a hacerte, digamos, un nicho, un nombre, ¿no?, de mercado. Entonces, bueno, oye, pues es bastante interesante. Evidentemente también habla del número, o sea, perdón, de quiénes son los streamers que más contenido están generando. Pues no esperéis, o las categorías, perdón, que más están generando. Pues lo de siempre. Aquí no hay mucha diferencia con respecto a Twitch, ¿vale? Estamos hablando del Just Chatting, de lo que es un Gran Theft Auto. Bueno, el tema de slots y casinos sí que hay diferencia porque es algo propio por de dónde procede Kick, ¿de acuerdo? Pero está Arena, está Dota, está Rust, League of Legends, bueno, más o menos los sospechosos habituales. Me voy a ir un poquito más abajo para que veamos quiénes son los streamers, ¿vale? Si os dais cuenta, o yo por lo menos así lo considero, no son streamers que digas, estos los conoce todo el mundo en Twitch. Quizás a Westcall probablemente sí, pero el resto no son espectadores, no son, perdón, lo diré, streamers demasiado famosos. También es verdad que han generado un montón de horas de visionado, pero porque fijaros que también las horas de streaming son un porrón, ¿eh? O sea, generar 558 horas de streaming entre abril y junio parece fácil, pero ponte a generarlas tú, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es interesante. Pero yendo más allá de todos esos datos, ¿de acuerdo? Lo que es interesante es que en el segundo trimestre las horas vistas en Kick de habla hispana, aquí no hablamos de canales, aquí no hablamos de streamers, aquí hablamos del global de Kick, las horas vistas de contenido en español, en habla hispana, ¿de acuerdo? Han crecido en Kick un 190%, ¿vale? Y ahora mismo el contenido en español de la plataforma representa el 19% del total de la misma, ¿vale? Creo que son unos datos muy, 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 muy interesantes. Y ahora empiezo un poco a contar por qué son interesantes. No solamente son interesantes por lo propio que consigue Kick, sino que también son interesantes por lo que, digamos, está perdiendo Twitch. Porque es que en el mismo periodo de tiempo lo que tenemos es que el contenido de horas de visionado en Twitch en este Q2 ha disminuido un 14% de horas vistas, ¿vale? Es decir, mientras que en Kik aumenta un 190% el contenido en español, en Twitch disminuye un 14%. Y luego te dice, por ejemplo, que en el segundo trimestre 20 de los 100 canales más populares de Kik eran de habla hispana. Y lo que te dice es que el número de canales únicos en español con más de 10 espectadores aumentó un 425% y los canales con más de 100 espectadores aumentaron un 435%. Esto te está hablando de cifras del segundo trimestre de Kik de 2024, ¿vale? Entonces, ¿dónde está aquí o cuáles son las conclusiones que yo saco? Evidentemente, como digo siempre, esto no solamente... No sé si estoy retransmitiendo o no, pero bueno. Como digo siempre, esto no solamente es el dato como tal, sino que el dato, si no lo pones en contexto, no estás haciendo absolutamente nada, ¿vale? Entonces, hay mucho contexto que poner aquí. Twitch está poniendo unas condiciones que cada vez son más leoninas, que cada vez están gustando menos a los streamers. Acordaros del tema del pago de los subs de Amazon Prime, etcétera, etcétera, que lo habían bajado, etcétera, etcétera, porque se suponía que eso iba a ayudar a los streamers pequeños. Ya ha habido muchos streamers grandes que han salido explicando el modelo de negocio y te han dicho, oye, esto no es así, esto lo estás haciendo realmente para dejarme de pagar más cuota a mí, pero esa cuota que me dejas de pagar a mí no se la vas a pagar a streamers pequeños porque no da lugar, ¿vale? Simplemente porque veáis un ejemplo que creo que ha sido bastante sintomático y que ha sido hace no mucho, hace 2-3 meses, un streamer importante de habla hispana como es el Chocas, pues salió a decir que estaba hasta las narices de Twitch, que estaba pensándose muy mucho si se iba a Kik o no. Yo creo, y lo dije así en redes sociales en su momento, que eso más que nada era una especie de globo sonda hacia su fanbase de qué pasaría si yo me voy de Twitch y me voy a Kik, ¿vale? Y yo creo que probablemente, y esto es muy importante, estamos hablando de eso, de canales pequeñitos. Es verdad que los streamers grandes siguen en Twitch y va a ser complicado que se muevan
porque al final están muy asentados y porque, como decía el propio Chocas, mira, a mí aunque me quites un 10 un 15% de lo que puedo estar ganando, voy a seguir ganando bien y tengo la vida resuelta, ¿no? Hablo de los grandes, grandes. Pero no descartemos que a lo mejor a alguno le dé por hacer un pedazo de fichaje, que lo de Chocas, por ejemplo, fuese un globo sonda, en plan, oye, Kik me ha ofrecido mucha pasta, pero si lo pongo así, bueno, es una negociación encubierta, es decir, a ver si me puede dar más dinero, ¿no? Y en el momento en el que uno de estos grandes streamers de habla hispana pueda dar el salto a Kik, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Twitch debería de tener cuidado. Twitch es una plataforma muy grande. Lo que digo yo siempre es que Twitch es a día de hoy lo que es, evidentemente por el habla inglesa, eso faltaría más, ¿no? Pero gran parte de lo que es Twitch a día de hoy lo es por los espectadores de habla hispana, ¿vale? Y de hecho, pues habéis visto el tema de récords, Gref, Ibai con la velada del año 4, etcétera, etcétera. Es decir, Twitch le debe gran parte de lo que es a día de hoy a los streamers, a los creadores de contenido de habla hispana. Entonces, no es que solamente tenga que cuidar a los creadores de habla hispana, tiene que cuidar a todo el mundo y es verdad que las políticas, como digo, de Twitch últimamente, pues no parece que hayan ido muy por ese lado, ¿no? Pero bueno, que simplemente es pues eso, que se ande un poco con ojo, que yo creo que va a haber en algún momento dado algún movimiento importante de algún streamer de habla hispana fuerte, y cuando digo fuerte es de los fuertes, ¿eh? Pues hombre, no creo que vaya a ser un Ibai, no creo que vaya a ser un Gref, pero bajando de esos dos, ojo cuidado porque yo creo que puede haber alguno. Y Chocas, si Kik sabe jugar sus cartas, podría llegar a hacerse con los servicios, ¿vale? Entonces, bueno, en cualquier caso, para lo que a nosotros nos atañe, para lo que es nuestro eSports Professional y lo que pretendemos aquí que veáis que son las tendencias que está viendo en el mercado y demás, pues creo que era algo que convenía traer hoy a la palestra, creo que es algo bastante positivo, eh, por lo menos positivo porque en el sentido de que está bien que se crezcan por otras plataformas y que les hagan rivales a Twitch, lo que hay que ver aquí es hasta qué punto de cuota de mercado va a ceder Twitch para realmente ponerse las pilas y empezar a hacer las cosas como le están diciendo todos los streamers que tiene que hacerlas, ¿vale? Ni más ni menos. O sea, es decir, al final tienes que ser un poco honrado y mirar lo que te están diciendo, lo que te están diciendo quienes te están haciendo ganar dinero, ¿vale? Que son los streamers más importantes. Bueno, y creo que, como digo, como tendencia de lo que está ocurriendo en el mundo del streaming y sobre todo lo que nos atañe a nosotros, a la TAM y a España en habla hispana, pues creo que es una noticia bastante relevante que habrá que seguirle habrá que seguir esta trazabilidad en próximos trimestres para ver cómo se va comportando. Kik en general está siendo una plataforma que no está creciendo de manera extremadamente fuerte, llegó, se asentó, hizo un par de anuncios que también hay que reconocer que eran un poco, yo lo dije también en su momento, en plan de esto es un efecto llamada, a ver si consiguen a gente, pero esto que están prometiendo de que a todo el mundo que genere contenido, independientemente de las cifras que tengan, le van a pagar, esto no es sostenible, ¿vale? De hecho, no sé muy bien cómo ha quedado ese tema, pero nunca más se volvió a saber de él y no creo que ahora mismo todo el que esté generando contenido en Kik esté cobrando, ¿vale? Pero bueno, a pesar de eso, a pesar de que tiene detrás el tema el tema de apuestas y demás, creo que es una plataforma bastante interesante que está sabiendo plantar cara, que está sabiendo llevarse a muchos usuarios. Es una estrategia muy inteligente por parte de Kik el fomentar el contenido de habla hispana porque saben que ahí pueden llegar a crecer mucho y que tienen muchísimo mercado y que es un mercado no solamente grande en números, sino importante, es muy a nivel de, pues eso, de marcas, de importancia, de cuota de mercado, etcétera, etcétera. Y a pesar de que tiene ese 3%, podríamos hablar ahora mismo, de cuota de mercado, no deja de ser la tercera o cuarta plataforma por detrás de Twitch, por detrás de YouTube y a lo mejor pues en un momento dado Africa TV y demás, pero todas las demás que están saliendo es verdad que han salido y no han logrado, digamos, ese auge, aunque sea un auge del 3% que ha logrado Kik. Con lo cual, yo ahí le doy crédito en el sentido de que vamos a ver cómo progresa esto y a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Y luego la segunda parte que quería tratar un poco para estar en la actualidad es que ha salido también un informe Ha salido un informe que es interesante, pero que bajo mi punto de vista le falta una parte y vamos a ver si somos capaces de, para siguientes informes, poder colaborar o poder ver, porque esto que os voy a contar creo que también es interesante de cara a fortalecer la industria de los eSports, ¿vale? Bueno, el informe habla de que el mercado de periféricos de videojuegos pues que ha alcanzado un valor de 10.000 millones. De hecho, hay por aquí una gráfica que está hablando de que, pues eso, estamos en los 10.000 millones en 2024, que se espera que para 2029 sea un mercado de cerca de 12.000 millones, ¿vale? O 12 billones, como queráis entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que no dice mucho más. Habla mucho de que
pues eso, de que el auge de venta de ratones, de micrófonos, de sillas gaming, etcétera, etcétera, ¿no? Pues que está teniendo su época dorada, que se espera que con el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada también haya nuevos dispositivos y un incremento de los dispositivos. Es verdad que son más caros, con lo cual el mercado será grande, aunque los dispositivos no crezcan tanto. Pero, y aquí es donde viene la parte importante, yo lo que he hecho en falta y me gustaría que como industria pudiésemos hacer es sumarnos a este informe y ver qué es lo que, a cuánto contribuye, en cuánto contribuyen los eSports a este mercado, ¿no? Porque al final, esto sobre todo quería comentarlo porque surgió el otro día en una conversación que tenía de, bueno, pues cómo está la industria, el mercado, qué se puede esperar, qué no se puede esperar, y hablábamos un poco pues del tema de los patrocinios, ¿no? Es un tema recurrente dentro del sector de los patrocinios, pues ya sabemos todos cómo funcionan, es una parte bastante importante, una vía de ingresos importante dentro del sector. Hablábamos un poco de los temas cíclicos, ¿no? Y de que cuando viene una crisis y demás, lo que son marcas exógenas al sector, pues dicen, oye, quizás ahora mismo lo de probar con los eSports vamos a dejarlo aparte, me voy a centrar en lo que es lo mío, pero que siempre hay una tipología de marcas que están en los eSports porque es su negocio natural y donde está su target natural, que son las marcas de periféricos, ¿vale? Pues un Razer, un Logitech, un, no sé, todas estas que podáis pensar. Ahora mismo no me vienen más a la cabeza, ¿vale? Hay mil más. Entonces, yo creo que, fijaros, si estamos hablando de que en 2018 el mercado era de aproximadamente 7.000 millones y en 6 años ha crecido pues aproximadamente otros 3.000 millones, o sí, o 4.000 millones, me gustaría saber, o tendríamos que, sería interesante para la industria de los eSports y sería un espaldarazo importante el ver si hay alguna forma de trazarlo, que no sé si es sencillo, el poder ver o el poder entender cuánto o qué porcentaje de esa venta de periféricos proviene o se genera o se fundamenta en lo que es la parte de eSports, ¿no? ¿Por qué creo que sería importante? Primero, porque creo que es importante como informe el saber las fuentes, es decir, oye, vale, se venden periféricos, pero ¿por qué? Se venden periféricos porque al final si quieres vender más tienes que saber por qué se está vendiendo, ¿no? Entonces sería interesante saber si se venden más, pues no sé, en qué determinadas épocas, que entiendo que eso estará en el informe, pues eso, no sé, en Navidades, en épocas del Black Friday, etcétera, etcétera. Hay que saber la fuente. Por ejemplo, un informe a lo mejor por países donde se está vendiendo más. Seguramente veamos o se puedan ver diferencias notables entre qué tipología de periféricos se venden en un continente y qué tipología de periféricos se venden en otro continente. Todo ese tipo de cosas que arman un buen informe, ¿de acuerdo? Y en esa parte, como digo, me gustaría que estuviese una parte que fuese, oye, pues mira, no sé, me lo invento, el 10%, el 15% de este mercado viene derivado de los eSports y de lo que provocan los eSports, ¿no? Patrocinios, que la gente vea a tu equipo con un ratón de no sé qué o un teclado de no sé cuántos, se lo compre, etcétera, etcétera. ¿Por qué creo que sería interesante? Creo que sería interesante porque, como digo, o sea, fortalecería más este informe y sería interesante porque a nivel de industria, o sea, somos nosotros los primeros interesados en poder echar una mano en este informe, porque creo que a nivel de industria el poder decir, oye, mira, contribuimos como industria de los eSports a un, no sé, me lo invento, 10, 20, 30% del mercado global de periféricos. Pues eso, en la situación en la que estamos, que es una situación de, bueno, de reevaluación de la industria, de los modelos de negocio, de qué pasa con el tema de las marcas, de si realmente van a seguir apostando o no, etcétera, etcétera, pues creo que sería un dato extremadamente importante para captar la atención de fuera y para que marcas exógenas, etcétera, etcétera, empezasen a venir al sector de los eSports. Que es verdad, evidentemente, que esas marcas exógenas, su producto principal no es, digamos, el producto principal que se pueda vender en los eSports como son los periféricos. Pero en cualquier caso, repito, como industria, creo que sería un dato que nos fortalecería bastante. Sea el que sea, como si me dices que contribuimos a un mero 3 o 4 o 5%. Bueno, pues es que ya es, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, vamos a ver si desde eSports Professional y desde eSports Bureau podemos, bueno, podemos ver un poquito cómo va a funcionar este mercado. Es verdad, como se indica, que todo hace pensar que va a crecer bastante y que esa nueva llegada de ¿cómo decirlo? Nuevas formas de jugar, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, etcétera, etcétera, también va a traer consigo nuevos periféricos y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya digo, a ver si podemos, o si alguien conoce o puede ayudarnos
a ver un poco en qué porcentaje contribuimos, pues como digo, creo que sería un dato tremendamente interesante que como industria nos podría valer muchísimo para volver a traer atención, para volver a captar patrocinios, para poner en valor lo que es la industria de los eSports, ¿de acuerdo? Así que nada más, estas eran las dos noticias que yo quería comentaros esta semana. Semana de, bueno, pues estamos lanzando esto el 15 de agosto, pleno puentazo en España, la cosa está muy parada, pero como veis, siempre hay noticias, siempre se puede estar hablando de determinadas cosas y siempre podemos saber un poquito más de lo que está ocurriendo y sobre todo prepararnos un poco para lo que nos va a venir a partir del mes de septiembre, que se reactivará todo y tenemos mucho final de año todavía, tenemos muchos finales de campeonatos, tenemos que ver temas de finanzas, tenemos que ver modelos de negocio, a ver si se acaban de asentar o no, etcétera, etcétera. Y esto que hemos estado viendo en los dos últimos programas relacionado con el streaming y relacionado con los periféricos, pues creo que es bastante interesante y que hay que seguir ahondando en esto en los meses venideros para ver esas tendencias y por tanto para ver qué modelos se pueden llegar a plantear. Así que nada, muchísimas gracias, espero que os haya gustado el programa y nos vemos la semana que viene en un nuevo podcast. Hasta la semana que viene. Chao.